y decayó su semblante. Hay pasajes interesantes, profundos de la Escritura, y este es uno de ellos: la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Yo le puse por título entonces a este mensaje de este día: ofrenda controversial. Fíjense qué interesante. La primera ofrenda que se presentó en la historia de la humanidad fue controversial y produjo no solamente la controversia en sí, sino el asesinato del primer hombre del género humano, precisamente cuando Caín mata a su hermano Abel. Entonces está muy interesante esto y vamos a profundizar precisamente en todo esto. Pero antes le platico, la semana pasada, jueves, creo que fue el jueves, estuvimos en los campos menonitas y fuimos a comer al KM Café, un restaurante muy sabroso que hay por ahí en los campos menonitas, en el kilómetro 8.5, creo que está ahí. Fuimos mi esposa y yo, y nos acompañó mi cuñada Yolanda y mi cuñada Silvia. Estábamos ahí comiendo, ordenamos nuestra comida, estábamos en el proceso ya de la mitad de la comida, cuando dice Yolanda: viene un menonita que conocemos. Y llegó y se sentó allí a 2 mesas de donde estábamos nosotros. Entonces mi esposa se levantó a saludarlo. Él se llama Pedro Olfert y es una muy finísima persona. Entonces mi esposa se levantó porque había trabajado en tiempo anterior con él. Había sido su patrón, había sido su jefe. Me levanté yo y creo que se levantaron también ellas. Y le decimos: ¿por qué está tan solo Pedro? Y él dice: es que mi esposa se fue a Chihuahua y yo no tuve ganas de acompañarla. Me vine a comer. Terminó la comida, nosotros seguíamos en la sobremesa y de repente llega él, ya cuando se había ido, y llega él con la cuenta pagada. Gloria a Dios. Nos quedamos sorprendidos. Me ha pasado como unas 3 o 4 veces en la vida, pero cada vez que me pasa me sorprende. Me sorprende porque realmente no se lo espera uno. Y a lo mejor lo desea, pero no se lo espera. La cuenta está pagada. De ahí que la frase: venid y comprad sin dinero y sin precio, que viene en las Sagradas Escrituras y que es bastante interesante e ilustrativa precisamente para lo que les quiero hablar en esta ocasión, lo que Dios puso en mi corazón. El proceso de la gestación, de la producción, de la escritura de un mensaje es bastante interesante. Dios te ilumina con un pasaje de la escritura y en base a él tú desarrollas lo que Dios pone en tu corazón. Primero que nada, yo quiero decirle que todos los varones israelitas tenían que presentarse 3 veces al año, por lo menos, ante el santuario para presentar las primicias de la cosecha de la cebada. En la fiesta de los panes de levadura, que era la primera, la Pascua, en este caso del trigo. En la fiesta de las semanas, que era Pentecostés. Y en la vendimia de las uvas, que era la fiesta de los tabernáculos. Eso lo dice el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 16. Entonces, 3 veces al año los israelitas presentaban primicias. La primera de ellas era en el mes de Aviv, que era el primero del año del calendario israelita, que para nosotros sería aproximadamente en el mes de febrero o de marzo. La ofrenda de primicias equivalía a un sacrificio de acción de gracias y de consagración, mediante el que santificaba una parte de todos los alimentos. El israelita juntaba de lo mejor de su campo, del trigo, de la cebada, de la manzana, de la uva, de las aceitunas, de todo lo mejor, una canasta bien llena, bien repleta, y la llevaba al templo para que el sacerdote, delante de la presencia del Señor, meciera esa gavilla, meciera esa canasta, y de esa manera le daba gracias a Dios por su mundo de bendiciones. Y le daba gracias a Dios por la anticipación de las cosechas. Ya solamente en la fiesta de los tabernáculos le daban gracias a Dios por la cosecha en sí. Pero era lo interesante, ¿no? No sabemos cómo va a estar este año. Yo creo que
nos preocupamos o nos preguntamos porque el año pasado fue muy seco, si este año también va a ser igual de seco. Pero nosotros, al presentar nuestras primicias, estamos confiando en Dios que va a ser un año de bendición. Amén. Donde Dios nos va a proveer, nos va a sustentar y nos va a bendecir. Entonces, es lo que hacía el israelita, presentaba sus ofrendas, sus primicias, precisamente agradeciendo y anticipando un año de bendición, un año de prosperidad, un año de paz. Ahora, volviendo a las ofrendas, la ofrenda de Caín era sin duda más agradable estéticamente. Abel habría sido un caos sangriento por el sacrificio, pero Dios estaba más preocupado por la fe en el corazón que con la belleza artística. El escritor a los Hebreos hace claro que la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. La ofrenda de Caín fue el esfuerzo de la religión muerta, mientras que la ofrenda de Abel se hizo en la fe, en el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice el escritor de Hebreos, por la fe, Abel ofreció una mejor ofrenda. Por si usted no lo sabía, estos dos jóvenes crecieron, hijos de Adán y de Eva, la primer pareja, y cuando crecieron, instruidos seguramente por sus padres, fueron a presentar la mejor ofrenda que podían tener. Y lo que hizo Abel fue que seleccionó de los becerros gordos, de las mejores crías de su ganado, para presentarlos al Señor. Y Abel también juntó de las cosechas, porque él era agricultor mientras su hermano era ganadero. Entonces uno presentó ofrendas de la tierra y el otro presentó ofrendas del ganado. Los dos lo hicieron a lo mejor con intensidad, pero uno lo hizo con fe y el otro lo hizo sin ella. Primeramente se debe de establecer el hecho de que cualquiera que haya sido la razón para el rechazo de la ofrenda de Caín, esa razón fue adecuada, imparcial y justa. Dios no rechaza el servicio humano basado en el prejuicio social o la preferencia personal. Él no hace acepción de personas. Eso lo dice Hechos capítulo 10, versículo 34. Uno pensaría que porque uno era güerito y el otro era morenito, a uno lo aceptó y a otro lo rechazó. Que porque uno era mestizo y el otro era menonita, a uno lo aceptó y a otro lo rechazó. Pero no, Dios no hace acepción de personas. Amén. Para Dios somos uno, independientemente del color de nuestra piel, independientemente de si somos chaparritos o altos o gordos o flacos o hombres o mujeres. La realidad es que Dios es uno y Dios hace lo mejor para sus hijos. Y lo que Dios hace no tiene a veces sentido para nosotros, pero tiene mucho sentido en el ámbito espiritual. Y es una enseñanza que Dios dejó precisamente para que nosotros meditemos en ella. La evidencia bíblica nos guía a concluir que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque él no ofreció de acuerdo a las instrucciones divinas en cuanto al sacrificio. Caín se mostró dispuesto a ofrecer una adoración moderada a su propia conveniencia y deseo. Mi esposa me platicó un chiste, a ver si me acuerdo de él. Dicen que estaban varios trabajadores de la construcción en un andamio. Estaban entrados en el proceso de construcción. Uno de ellos siente ganas de ir al baño, se baja del andamio, se mete al baño y cuando sale se lleva la grande sorpresa de que el andamio se había caído y que todos sus compañeros estaban muertos. Va a la casa a la hora de la salida, le platica muy asombrado a su esposa, diciéndole: ¿qué crees que pasó en el trabajo? Por poco y te quedas viuda. Y ya le platicó de sus compañeros, prácticamente llorando. La mujer se pone muy triste, muy pero muy triste, y empieza a compadecer a las esposas
de sus compañeros, de los compañeros de su esposo. Dice, pobrecitas mujeres, lo que estarán viviendo, lo que estarán pasando en estos momentos, voy a llamarles por teléfono. Le dice, oye, lo que se me olvidó decirte es que la compañía a cada una de ellas le va a dar $1,000,000. Y le dice, ¿y tú en el baño haciendo pipí? Bueno, pues así estaba Abel. La evidencia bíblica nos guía a concluir que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque él no ofreció de acuerdo a las instrucciones divinas en cuanto al sacrificio. Caín se mostró dispuesto a ofrecer una adoración modelada a su propia conveniencia y deseó e ignoró completamente los requerimientos de Dios. Adicionalmente, su ofrenda representaba su espíritu irreverente y rebelde y autojustificado. No solamente hay este caso en la Biblia donde Dios desprecia una ofrenda, un sacrificio, desprecia una adoración. Hay otro caso bastante interesante y bastante revelador en las páginas de las Sagradas Escrituras, y es el momento en que David consolida su reino, toma la ciudad de Jerusalén y quiere él traer el arca del pacto que está en la casa de Abinadab y trasladarla precisamente a Jerusalén donde él vivía. Y bueno, dice la escritura que la arca del pacto la pusieron en un carro nuevo tirado por unos animales, y que iban ahí los levitas al lado de la arca, y que había fiesta nacional, y que había música, había danzas, había, bueno, una fiesta nacional. E iban todos en pos del arca, y el arca dice que empezó a tropezar los animales, empezaron a tropezar. Y uno de los sacerdotes de los levitas extendió su mano para detener el arca porque se caía, y en ese instante, como un rayo del cielo cayó sobre él, lo ejecutó instantáneamente. Entonces el rey David se puso muy triste y dijo, ¿cómo es posible que la santidad nuestra no sea suficiente? Y le dio miedo, y dejaron el arca en casa de Obed Edom Geteo. Entonces resulta de que uno se pregunta, ¿por qué Dios mató a levita? ¿Por qué Dios no permitió que trasladaran el arca y la llevaran a Jerusalén? ¿Qué no es lo mejor traer la presencia de Dios a la casa? ¿Qué no es lo mejor llevar lo que está en el templo, en el santuario, en el arca del pacto y trasladarla a la casa? David entendió de una mala manera que no solamente hay que obedecer a Dios, sino hay que hacerlo de la manera que Él ha establecido. Y cuando uno estudia las Escrituras, uno se da cuenta de que el arca del pacto, la única manera en que podía ser transportada era cargada en los hombros por 4 levitas. La siguiente vez que el rey le avisaron que Dios había prosperado mucho la tienda, la casa de Obed-Edom, y le dijo la gente, y él mismo se empezó a preocupar, a investigar, y ya llegaron a la conclusión de que habían trasladado mal el arca del pacto. La siguiente vez lo hizo correctamente, otra vez fiesta nacional, otra vez danzas, otra vez celebración, otra vez alegría, y el arca de Dios entró a la ciudad de Jerusalén. No solamente hay que hacer lo que nos mueve el corazón, sino hacer lo correcto. Y Caín presentó una ofrenda. Caín se mostró dispuesto a ofrecer una adoración modelada a su propia conveniencia y a su propio deseo, e ignoró completamente los requerimientos de Dios. Adicionalmente, su ofrenda representaba su espíritu irreverente, rebelde y autojustificado. ¿Por qué le digo que Caín era así? ¿Por qué le digo que esta ofrenda es controversial? ¿Por qué le digo que estas historias están ahí para que aprendamos de ellas? Porque se enojó tanto Caín, se enojó tanto con su hermano Abel, lo envidió tanto que lo mató. Eso habla de su espíritu controversial, irreverente, de su espíritu que simplemente
era rebelde, era autojustificado, era irreverente y era controversial. Seguramente los hermanos fueron instruidos por sus padres en la manera correcta de presentar una ofrenda, y uno lo hizo con fe y más excelentemente. Dice la Biblia que Abel seleccionó de los mejores ejemplares de su ganado. Fíjese qué interesante, los mejores ejemplares de su ganado, porque era una ofrenda para Dios. Abel lo hizo de esa manera. Caín a lo mejor seleccionó lo primero que se le vino a la mano, a lo mejor las zanahorias, o los betabeles, o los rábanos, o las calabacitas, pero no seleccionó, me imagino, lo mejor, sino simplemente lo que encontró. No hizo el esfuerzo de seleccionar lo mejor. Y cuando nos presentamos delante de Dios, hay que presentarle lo mejor. Amén. Por eso en esta iglesia Alfa, el próximo, no diríamos el próximo año, en este año, todos van a llegar puntuales. Amén. Porque le van a presentar al Señor lo mejor. Sí. Ya no vamos a ver gente que llegue tarde, ¿verdad? Ya no vamos a ver gente que esté en el celular. Ya no vamos a ver gente que esté irreverente. ¿Por qué? Porque a Dios se le presenta y se le ofrece lo mejor, no lo peor. Decía mi pastor, uno de ellos que tuve, a veces cuando depositamos la ofrenda sacamos el billete más sucio, más feo, más cochino, más arrugado, y ese lo ofrendamos. Cuando Dios se merece lo mejor de nosotros. Entonces seguramente los hermanos fueron instruidos por sus padres de la manera correcta de presentar una ofrenda. Uno lo hizo con excelencia, el otro simplemente para cumplir el requisito. Cuando servimos a Dios debe de ser lo mejor. Si un vaso de agua damos en su nombre, que sea limpia y abundante. Si Dios nos guía a pagar la cuenta, que sea completa y sin reservas. El pecado está en aquel que, sabiendo hacer el bien, no lo hace. Fíjese qué interesante esto. Nos cuidamos de no hacer lo malo, y está bien que nos cuidemos de no hacer lo malo, pero debemos de cuidarnos de hacer lo bueno, porque el pecado está en aquel que, sabiendo hacer el bien, no lo hace. Démonos cuenta entonces que Dios tiene planes maravillosos para sus hijos, pero que somos nosotros los que hacemos que estos planes se lleven a cabo, o somos nosotros los que los retardamos. Ahora, no tenían por obligación que presentar una ofrenda, lo hicieron, e instruidos por sus padres, motivados por ellos, presentaron la ofrenda. Pero ¿qué tipo de ofrenda presentaron? Una hecha con excelencia, con dedicación, con empeño, la otra hecha al trochi mochi, decía mi mamá, simplemente como ahí se va, como a veces lo hacemos los mexicanos. Una ofrenda de primicia y dos ofrendas, una aceptación sobre la otra, y todo esto desencadena el primer asesinato de la historia. Sería la envidia, el mal corazón o la decepción, pero esto se fue demasiado. Nuestros grandes errores empiezan con algo pequeño, como responder un simple hola. Aparece en las redes sociales esa palabra, hola, de una mujer hacia un hombre, de un hombre hacia una mujer. Estoy hablando de mujeres y hombres casados. Y aparece esa palabra, muy sencilla, insignificante, una palabra trivial, hola. Y empezamos una conversación, y esa conversación puede desencadenar otro tipo de circunstancias y llevar precisamente a cosas que no queremos. Pero las grandes cosas empiezan con pequeños pasos, con pequeñas palabras, con pequeñas acciones. Entonces, simplemente Caín no tenía por qué enojarse tanto. Él se enojó tanto, y enojados no nos controlamos. Y él se llevó a su hermano con engaños al campo, y ahí se cometió el primer asesinato de la historia humana.
Caín mata a su hermano Abel y después lo oculta delante de Dios, y todo por una ofrenda. ¿Por qué nos peleamos? De repente estamos bien peleados con familiares, con amigos, con vecinos, y de repente nos ponemos a analizar qué fue lo que desencadenó toda esta tragedia de pleitos, de discusiones y de tantas cosas como estas. Y realmente a veces fueron cuestiones triviales, no fue algo de peso realmente, fueron cuestiones sencillas, no complejas. Además, tenemos que recordar el concepto de la soberanía de Dios. Él acepta o rechaza, tiene misericordia de quien quiere y es clemente con quien lo desea. Para mí, uno de los versículos más enigmáticos, más profundos de la Biblia y que no he llegado a comprender del todo es el que viene en el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 19. Tendré misericordia de quien tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Allí habla de la soberanía de Dios. Y si Él acepta tu ofrenda y te felicita por ello, y no acepta la ofrenda del otro y no lo felicita por ello, también es la soberanía de Dios. Él puede y Él quiere, porque quiero y puedo, dicen por ahí. Y Él quiere y puede, y Él hace lo que Él desea, y no podemos ir en contra de su soberanía. Entonces, entendamos, lo importante del caso es que estamos en el lado correcto de la historia, en el lado correcto de la soberanía de Dios. La Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Para los judíos, nosotros somos perros, así nos ven, porque somos gentiles y porque no tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero la Biblia dice, a lo suyo vino, al pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le hemos recibido nos dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Tú eres hijo de Dios. Amén. Y tú también. Y tú también. Somos hijos de Dios, no somos perros. Somos hijos de Dios. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial a los americanos les decían cerdos. Hay una palabra en alemán, ahorita no la recuerdo, que utilizaban para referirse a los norteamericanos. Decían que eran muy malos soldados, que tenían muy buen equipo, pero que eran muy malos soldados y que eran cerdos, así les llamaban los cerdos. Los judíos no nos llaman cerdos, pero nos llaman perros. En este caso, ¿se acuerda de aquella historia cuando aquella mujer va y le dice, Señor, mi hija está atormentada, está muy enferma, ve y sánala? Y Jesús le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer dijo, sí, está bien, soy perrilla como tú dices, pero los perros sabemos comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús sanó a su hija, hizo el milagro al ver la fe tan tremenda de parte de ella. Démonos cuenta entonces que somos parte del lado correcto de la historia, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le hemos recibido nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Si usted ya recibió a Cristo, usted es un hijo de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo, usted puede ser un hijo de Dios o una hija de Dios con todo lo que esto implica. Entender casos como estos en la Biblia son un verdadero enigma, pero podemos obtener grandes lecciones y beneficios. Una de ellas es presentar buenas ofrendas. La otra es hacerlo con fe. Pero la más importante, hacerlo excelentemente y abundantemente, para que Dios mire con agrado nuestra ofrenda o servicio y no mirar con envidia al vecino que recibe halagos y aplausos. Dios mira con
con agrado nuestra ofrenda, y si no lo hace, no quejarnos porque Dios lo hace con el vecino. De repente somos muy envidiosos y muy egoístas, y si Dios bendice al vecino, nosotros nos sentimos enojados, nos sentimos molestos porque Dios está bendiciendo al vecino. Y a todos nos pasa eso. Unos somos más que otros, pero todos somos envidiosos. Lo que no envidiamos es lo malo. En estos días nos hemos dado cuenta de la desaparición de un hijo de un gran amigo de nosotros, de Marco Delgado. Y hemos estado orando por él, hemos estado orando por ellos. Y cuando yo pienso en ellos, me duele mi corazón. Y digo, gracias a Dios porque nuestros hijos están bien. Gracias a Dios porque nuestros hijos están con nosotros. No envidiamos que nuestros hijos desaparezcan, ¿verdad? Al contrario, nos escandalizamos y nos sintonizamos con el dolor y la preocupación y el estrés y la ansiedad que han de pasar personas tan queridas por nosotros. Entonces, ¿por qué solamente envidiar la prosperidad y no aquilatar o no envidiar la desgracia que le pase a alguna persona? Démonos cuenta entonces de que si estamos aquí, estamos bendecidos. Si tenemos que comer en nuestra mesa, estamos bendecidos. Si tenemos trabajo, estamos bendecidos. Si tenemos salud, estamos bendecidos. Y si nos faltan algunas de esas cosas, dice Dios, pídanse y pidámosle con intensidad y de todo corazón. Dice, ¿estás triste? Haz oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. ¿Estás enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ti y Dios operará el milagro. En cualquier situación, en cualquier adversidad, cuentas con la gracia y la bendición divina para solucionar tus problemas y resolver tus crisis y tus situaciones. Ahora, hablando de ofrendas, de primicias y del primer domingo del año, yo quiero decir algo que pocas veces lo refiero, pero que en esta ocasión la misma mecánica del mensaje me impulsa a hacerlo. El 10% de nuestro dinero y de nuestro tiempo le pertenece a Dios. Hay que traerlo al templo. Si no lo hacemos es porque lo estamos entregando al huérfano, a la viuda y al extranjero. Yo creo que tenemos que tener también claro este concepto, que precisamente es un concepto de primicias, donde recibimos nuestro dinero y le damos a Dios nuestra primicia, precisamente de eso. Nosotros, por ejemplo, aquí, cada lunes le damos al Señor nuestra primicia de tiempo, porque nos reunimos para orar. Cada lunes venimos a las 7 de la tarde y le decimos, Señor, aquí está la primicia de esta semana, la primicia del tiempo. Dicen que en el mundo occidental oramos en promedio 5 minutos. Yo he estado repitiendo y compartiendo y predicando y hablando con fe de que este año esos 5 minutos se doblen a 10 y que usted en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora y en cualquier lugar, usted pueda presentar su primicia de tiempo y decirle, Señor, me presento delante de ti y te presento mis peticiones, mis alabanzas, mis oraciones, y que pase de 5 minutos a 10 minutos y que utilice ese tiempo también para leer la Biblia. Hay planes muy bonitos, maravillosos. Yo he estado recomendando mucho, y lo vuelvo a hacer porque hay muchas personas nuevas, una estrategia de lectura de la Biblia que se llama lectura pública de la Biblia. Así la va a encontrar en App Store o en las tiendas de los celulares y la descarga y es gratis. Y cuando usted la tiene en su celular, usted activa uno de los planes de lectura y ya la Biblia le es leída en una forma de radionovela, de tal manera que usted medita en ella, la lee junto con el celular y de esa manera lee una parte del Antiguo Testamento, una parte del Nuevo y una parte del libro de los Salmos. ¿Qué excusa tendremos ahora para no leer la Biblia? ¿Qué excusa tendremos ahora para no orar?
Debemos de presentar a Dios nuestras primicias, nuestras ofrendas, nuestro corazón. En este 2024 vamos a servir a Dios con pasión e integridad. ¿Quién lo cree? Amén. Nuestras ofrendas económicas o de servicio, hacerlas con excelencia. Él se merece lo mejor. Y si ve con buenos ojos al vecino y no a nosotros, seguir amándolo, instruyéndonos y adorándolo. Tarde que temprano llegará nuestro turno. Ana entregó lo que más amaba, a su primogénito. Nosotros no le demos las obras. Hace años prediqué un mensaje, la primicia que desgarra el alma. Y fue precisamente la historia de Ana, una mujer estéril que no podía tener hijos y que hizo un pacto y un compromiso en el altar y le dijo: Señor, si me das un hijo, yo lo entrego para ti. Y Dios le concedió el hijo y nació Samuel. Fíjese qué interesante, nace Samuel. Y cuando nace Samuel, ella estaba feliz y estaba contenta, pero estaba también triste porque tenía que cumplir su promesa. Hasta que lo destetó, lo llevó al templo y se lo llevó al sacerdote y le dijo: este es el hijo por el cual lloraba y clamaba. Este es el hijo que vengo a entregarte. Va a crecer aquí en el santuario. Y a partir de ahí lo pudo ver solamente una vez al año. Pero ella cumplió su promesa. ¿Qué ofrenda más grande puede haber que entregar un hijo al Señor? ¿Qué ofrenda más grande puede haber que entregar una hija al Señor? Y ella lo cumplió. Nosotros a veces nos quejamos porque tenemos que entregar tiempo, porque tenemos que entregar dinero, o porque tenemos que entregar talentos o habilidades. Ella entregó un hijo, una primicia que le desgarró el alma. Pero se convirtió en la mujer más famosa de Israel, porque su hijo creció y se convirtió en el profeta, en el sacerdote, en el líder de la nación, y ella en la mamá de ese gran líder. Dios honra la fe, Dios honra la fidelidad, Dios honra la entrega, Dios honra la pasión, Dios honra el corazón dispuesto de servicio, de entrega, de pasión y de todo lo demás. Concluyendo, la mente humana no puede comprender a Dios ni a sus acciones. No podemos juzgarlo con nuestra justicia. Somos infinitamente pequeños. Dice por ahí una persona cercana a la familia: no estoy de acuerdo. Cuando se trata de alguna situación polémica, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Cuando estás delante de Dios, eso no funciona. No estoy de acuerdo, Dios, con lo que haces. Realmente estemos o no estemos de acuerdo, Él es Dios y Él hace lo que le da la gana. Y no tenemos por qué decirle por qué haces como haces, por qué haces como realizas. Dios tiene el plan y tiene la manera y la forma. Entonces la mente humana no puede comprender a Dios ni a sus acciones. No podemos juzgarlo con nuestra justicia. Somos infinitamente pequeños. Simplemente hay que caminar con Él lo más cerca que podamos. Ofrecerle lo mejor que poseemos. Él es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es más alto que nosotros. Dios es más grande que nosotros. Somos un pedazo de polvo comparado con Él. Y lo único que podemos hacer es amarle, bendecirle, adorarle y buscarle con todo nuestro corazón. Entregarle lo mejor que tenemos. Cuando los reyes magos fueron con Jesús, le entregaron oro, incienso y mirra, los tres de gran valor. Entregaron lo mejor que tenían, entregaron lo mejor que poseían. Dios reclamaba al pueblo de Israel
que llevaban para ofrecer este sacrificio al borrego ciego, sordo, cojo o enfermo. Y así lo llevaban para ofrecerlo. Le ofrecían las obras, le ofrecían lo que no servía, le ofrecían lo vano, lo que no servía. Y dice el Señor: yo miro la ofrenda y miro el sacrificio. Y nosotros podemos estar haciendo lo mismo, ofreciéndole a Dios las obras. Cuando llegas tarde, le ofreces a Dios las obras. Cuando no tienes tiempo para el Señor, le ofreces a Dios las obras. Cuando no eres fiel mayordomo de los recursos que Dios te ha dado, le ofreces las obras. Inscríbase cuando proclamemos el siguiente viaje misionero. Vaya al hospital a repartir burritos, a repartir comida a los indigentes. Dispóngase para servir a Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pase tiempo con el Señor, pase tiempo de entrega, de esfuerzo, de perseverancia, de constancia y de permanencia. Dios tiene entonces mucho más que darnos que nosotros que pedirnos, porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le hemos recibido nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? Hijas de Dios tenemos aquí. Si usted no es hijo de Dios, a lo mejor este mensaje no lo entendió del todo, pero una cosa puede comprender: Dios quiere que usted se presente como una ofrenda. El último ejemplo que utilizo fue aquel donde Dios le dijo a Abraham: sacrifícame lo que más amas, a tu propio hijo, a Isaac, el hijo de la promesa. Y él lo llevó 3 días de camino. Y dicen que lo que no vemos en esa historia es que fue un acto de adoración. Y lo que no vemos tampoco es que siempre el carnero estuvo trabado. Y lo que sí vemos es a un hombre sufriendo y padeciendo los estragos de una orden como esa de parte de Dios. Sacrifícame lo que más amas. Él ató a su hijo, le puso la leña y tenía listo el cuchillo para enterrárselo. Estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo porque amaba más a Dios que a su hijo. Nosotros amamos más a Dios que a nosotros mismos. Amamos más a Dios que nuestro trabajo. Amamos más a Dios que nuestra familia. Amamos más a Dios que cualquier otra cosa. Démonos cuenta de que cualquier cosa, persona o situación que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Y a Dios le encanta derribar altares de ídolos. Démonos cuenta entonces que Dios, el anhelo, cuando le pregunta a Isaac a Abraham: ¿dónde está el carnero, papá? Tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos las piedras. ¿Dónde está el carnero? Primero le dice: Dios proveerá. Y luego después le dice: tú eres el sacrificio que Dios quiere. Y él, me imagino que dócilmente se dejó que lo amarrara. Y en el momento en que le iba a clavar el cuchillo, en ese momento Dios interviene y le dice a Abraham: no me negaste ni lo que más amas, por lo cual te bendeciré, te haré padre de multitudes, te haré padre de naciones y haré cosas extraordinarias a través de ti. En la ofrenda, el sacrificio que Dios quiere en esta ocasión, eres tú, soy yo, somos nosotros. ¿Estaremos dispuestos a sacrificarnos delante de la presencia del Señor? Sí. Habrá alguien que no conoce a Cristo y que en esta ocasión quiera decirle: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Levante su mano. Si usted es de las personas que dice: entra en mi vida, entra en mi corazón, entra en mi familia, entra en mi ser. Vamos a ponernos de pie y vamos a entrar en un tiempo de adoración a Dios, donde le decimos: Señor, entra, toma el control de mi vida, toma el control de mi familia, toma el control de mi corazón, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Presentamos la ofrenda, presentamos la primicia delante de